El romero se usa desde para tratar heridas por su importantísimo poder antibiótico, como así también para mejorar la digestión, la circulación, la función cerebral y cardíaca, pero también para otros beneficios como mejorar la memoria e incluso disminuir la pérdida de cabello. Lo primero que tenemos que decir es cómo utilizar el romero. Hay varias formas de utilizar el romero, pero también se utiliza en forma de aceite, de manera tópica. Vamos a hablar de qué pasó cuando se pusieron aceite de romero en el cabello durante 6 meses, personas que estaban perdiéndolo. Y también se utiliza en realidad no tanto como condimento, sino como un aditivo, riquísimo por cierto, culinario. Fíjense, el romero tiene fenoles. Los fenoles son potentes sustancias antioxidantes. Por ahora sepan que los oxidantes, las sustancias que oxidan, destruyen el ADN, destruyen las células y envejecen nuestro organismo. Si yo tengo una planta con muchísimos poderes antioxidantes, probablemente tenga beneficios en todo esto que vamos a hablar. Pero dentro de las dos principales sustancias que nos ayudan del romero está el ácido carnósico y los aceites esenciales del romero. De esto vamos a hablar más adelante. Y así vamos a llegar a los beneficios del romero, sus beneficios antioxidantes en lo que tiene que ver con el cáncer, el cerebro, el envejecimiento y hasta conservar alimentos, sus poderes antiinflamatorios. Si a vos te duele la pierna, si tenés inflamada una herida, bueno, hay estudios que demuestran beneficios del romero, vamos a hablar enseguida, e incluso para la artritis. Después, antiinfeccioso, se ha visto su poder contra bacterias, hongos y virus y otros interesantes beneficios. Te voy a contar la evidencia de esto en poquísimos minutos. Empecemos por acá. Poder antioxidante. Nuestro organismo, como utiliza oxígeno, como desecho muchas veces, da como origen unas sustancias que son realmente dañinas, que se llaman sustancias oxidantes, que lo que hacen es envejecer a nuestras células, destruir o dañar nuestro ADN y predisponernos al cáncer, por ejemplo, envejecer la piel, etc. Por eso, si nuestro cuerpo está en equilibrio, si esto fuera una balanza, los oxidantes tienen que ser iguales a los antioxidantes. Por eso consumir antioxidantes es tan importante. El romero, y en especial el ácido carnósico y los fenoles provenientes del romero, poseen un potente, pero realmente potente poder antioxidante. Fíjense, es tan potente el poder antioxidante que cuando una sustancia o una molécula se oxida, por ejemplo la grasa de las carnes, se pudre. Ahora, la Unión Europea y muchos países europeos y del mundo aceptan al romero como una planta segura y útil para la conservación de muchos alimentos. Entonces, si ustedes leen el prospecto de algunos alimentos que se conservan, pueden tener extractos de romeros, aceites esenciales de romero por su potente poder antioxidante. Pero a nivel de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando se vio a nivel del cáncer, siempre se empieza en el laboratorio. ¿Qué hicieron? Romero. Y pusieron células cancerígenas en el microscopio. Le agregaron el extracto de romero y vieron que bloqueaba el poder de crecimiento de estas células. Y les digo más, hay células tumorales que se dividen, o sea, células cancerosas que se dividen descontroladamente, este es el principal problema del cáncer, pero que son resistentes a algunos quimioterápicos y eso. Algunas de esas células tumorales resistentes también eran bloqueadas por el poder del romero. Sin embargo, el romero ha demostrado ser seguro a las dosis indicadas, que vamos a hablar más adelante, por lo cual agregarlo a tus comidas o tomar té de romero probablemente no te haga nada malo, siempre y cuando respete las dosis y las contraindicaciones, y sí tenga algunos beneficios, principalmente antioxidantes, por lo cual disminuye el envejecimiento celular, el daño del ADN, etc. Entonces tiene una función a nivel del cerebro y del corazón. Respecto al envejecimiento, el aceite de romero o los extractos de romeros son popularmente utilizados para el cuidado de la piel. ¿Por qué? Les acabo de decir que las sustancias oxidantes generan envejecimiento por daño del ADN, por daño de la pared celular, por daño de las proteínas. Si nosotros colocásemos aceite de romero en la piel, en las manos e incluso algunos estudios en la cara, podríamos tener estos beneficios, pero parecería muy interesante desde el punto de vista de cómo funciona el romero, por lo que les acabo de explicar. Fíjense, ¿te duele la pierna? ¿Sentís dolor, inflamación, etcétera? Ocurre por esto. Rápidamente, ustedes tienen una herida en la pierna, ¿cierto? Si ustedes van a los vasos sanguíneos van a ver que los glóbulos blancos de esta herida lo que están haciendo es
liberar moléculas inflamatorias, no importa, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral, etcétera, que lo que hacen es permitir que a esta herida, que está acá, llegue más sangre. Cuando llega más sangre, la herida se torna roja. ¿Por qué los glóbulos blancos quieren que llegue más sangre? Para que atraiga más glóbulos blancos. Por otro lado, más sangre, más llegada de glóbulos rojos, más liberación de moléculas inflamatorias, más activación de los nervios que causan dolor y finalmente extravasación de líquido de tipo exudado desde la sangre que genera edema, inflamación, dolor, etc. Cuando vieron lo que hacía el romero a nivel del laboratorio, vieron que disminuía la cantidad de moléculas inflamatorias y probaron el romero, vieron que disminuía la inflamación por disminución de estas moléculas, pero también disminuía la migración, es decir, la llegada de más glóbulos blancos al sitio de la lesión. Entonces, si uno de los principales implicados en la inflamación, el dolor y la herida es la llegada de glóbulos blancos y la liberación de estas moléculas inflamatorias, si yo disminuyo la llegada de células blancas y disminuyo la cantidad de moléculas inflamatorias, voy a controlar la inflamación, debería disminuir el edema y debería finalmente disminuir el dolor. Y esto se vio ¿dónde? En pacientes con artritis. En pacientes con artritis. Ustedes saben que depende del tipo de artritis, de artrosis, etc. Pero genera rigidez de las manos, muchas veces inflamación de los extremos de la mano, limitación funcional y un importante dolor. Ha disminuido el dolor entre un 40 a un 50%, pero cuando los investigadores vieron las lesiones causadas por la artritis o por la inflamación, vieron que disminuía el edema, es decir, el exudado, el líquido presente en la lesión y también la inflamación. Entonces, estos estudios son pequeños, generan una gran hipótesis. ¿Por qué? Porque tiene una explicación fisiológica de lo que haría el romero a nivel de nuestras células y porque tiene una pequeña demostración a nivel del cuerpo humano, porque ustedes saben que no siempre lo que se ve en el laboratorio finalmente ocurre en el cuerpo, pero el romero realmente es muy prometedor y hay decenas de estudios que actualmente están estudiando esto, sobre todo mezclándolos con otras plantas medicinales. Déjame que te cuente más. Esta acción antiinflamatoria e incluso de curación de heridas de manera tópica y demás, tiene otro componente, su componente antibiótico. El romero tiene una potente función antibiótica, antibacterias, antihongos y antivirus. Bacterias tan conocidas como el estafilococo, como la Escherichia coli. El estafilococo causa lesiones importantes de la piel, la Escherichia coli causa infecciones urinarias, entre otras cosas. Hongos como la cándida que causan infecciones urinarias, infecciones de la piel, y virus como el sincitial respiratorio fueron probados. ¿Qué ocurría cuando le agregaban romero, extracto de romero, aceite de romero, etcétera? Y vieron que destruía al estáfilo, destruía a hongos como la cándida e incluso a virus como el sincitial respiratorio. Y ustedes dirán, ¿por qué el romero hace esto? Bueno, las plantas son seres vivos, generan antioxidantes para evitar oxidarse y generan sustancias antibióticas para evitar infectarse. Y esto fue probado a nivel del cabello. Fíjense, la pérdida de cabello es uno de los principales problemas de salud y principalmente estéticos del mundo. Cuando se probó aceite de romero, que no es lo mismo que té, ¿y por qué el romero sería efectivo para la pérdida de cabello? Por esta acción y por esta acción. No solo permitiría darle humedad al cabello, sino que lo limpiaría y aumentaría o revitalizaría a los folículos pilosos. No es lo mismo que evite la pérdida de cabello que aumente la cantidad de cabello. Lo que se vio en este estudio es que disminuye la caída del cabello y no así el aumento de la cantidad de cabello. No importa, es una cuestión bien técnica. Por el momento, muchas personas agregan extractos de romero, té de romero, etcétera, a su shampoo. La forma en la que se probó no fue esa, fue con aceites, faltan más estudios, pero realmente resulta bien interesante estas lociones para el tratamiento de la caída del cabello y seguramente tendremos mucha más información en breve. Yo les hago una pregunta, ¿cualquier sustancia que nosotros tomemos, hasta el agua, debe ser segura porque si no puede tener efectos secundarios? A mí me interesa mucho lo que tiene que ver con meditación y mejorar el sistema cognitivo, mejorar la memoria, etc. El romero en la aromaterapia y en pequeños estudios ha mostrado que los pacientes que sienten la fragancia del romero están más concentrados, más alegres y más tranquilos y pueden desarrollar sus actividades cotidianas de manera
más óptima. Por otro lado, cuando el romero se probó para la indigestión, aquellos pacientes que todo le cae mal, aquellos pacientes que se sienten muy llenos, ha sido beneficioso en gran cantidad de estudios. Espero que esta charla realmente te haya sido útil. Espero que dentro de esta sección de vida saludable, plantas, etcétera, encuentres lo que estás buscando. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.